Definitivamente está muy complicada, como vos estabas reseñando, 24 muertos, casi 800 detenidos, más de 100 heridos. La violencia se está esparciendo por varios estados venezolanos. Hubo incluso episodios en el estado de Monagas, que en general no es conocido como un estado que tenga una efervescencia política, y comienzan a haber ahí situaciones de cierta violencia institucional. La verdad es que esta situación comienza a finales del mes pasado. Recordarás, Victoria, que el Tribunal Superior de Venezuela tomó dos muy polémicas decisiones, entre ellas asumir o arrogarse funciones que son típicamente de la Asamblea Nacional, el Legislativo, por haber entendido que esa Asamblea Nacional estaba en desacato por haber juramentado a un número de diputados. ¿No? Exactamente, es de mayoría opositora, y que el chavismo o Nicolás Maduro caracterizan además como antigobierno. Entonces, con esa decisión comenzó una serie de hechos que no solo no se detuvieron ni el gobierno supo detener, a pesar de haber hecho echar atrás a el Supremo Tribunal respecto a esa medida, también respecto a la medida... el repudio de la comunidad internacional, ¿no? Absolutamente, eso fue lo que determinó que Maduro interviniera, pero la verdad es que en ese sentido el remedio fue peor que la enfermedad, porque si Maduro intervino para impedir el avasallamiento de un poder sobre el otro, también que el Ejecutivo le solicite al Judicial que se eche atrás respecto a una medida es un avasallamiento de poderes. Esto, la verdad es que se propició, como vos anotás, por la intervención de la comunidad internacional y en particular por dos grupos de organismos supranacionales, si se quiere, que son en principio la OEA y también el Mercosur. Hace poco en Buenos Aires, en el Palacio de San Martín, hubo una reunión de los cancilleres de los países fundacionales del Mercosur, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, en donde decidieron seguir de cerca la situación de Venezuela. Vos sabés que el Mercosur cuenta con una llamada cláusula democrática, que fue la incorporada por el llamado Protocolo de Ushuaia en 2005, al cual adhirió Venezuela y es obligatorio para ella desde el 2007. En ese sentido, el hecho de que Venezuela no esté respetando la división de poderes genera ciertamente la posibilidad de que sea suspendida el Mercosur. Idéntica situación ocurre en la OEA. El secretario general de la OEA calificó la situación de Venezuela como de un autogolpe. Esto es, claramente también se enfiló hacia la posibilidad de que se le aplique la Carta Democrática y se suspenda a Venezuela de su participación en la OEA. Entonces, la situación está trabada. Parece ser que la llave para destrabarla no está intramuros en Venezuela, sino por la intervención de estos organismos supranacionales que han logrado persuadir, por lo menos hasta ahora, a Maduro en cierta medida. Ok, ahora, uno de los reclamos, ¿no?, de la ciudadanía, de gran parte de los venezolanos, tiene que ver con este pedido, ¿no?, de elecciones anticipadas. Recién comentaba, ¿no?, que Diosdado Cabello dijo no va a haber elecciones anticipadas bajo ningún concepto porque esto viola la Constitución. ¿Qué hay sobre esto? ¿Existe la posibilidad de que se lleven adelante? ¿Qué tiene que pasar? En realidad, eso es una decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Sí, ¿Cómo sería esto? ¿Cómo exactamente. se haría esta situación? Porque Maduro gobierna hasta 2018, bueno, 2018 elecciones hasta 2019, ¿no? Correcto. Es decir, haría falta primeramente una decisión política. El gobierno de Nicolás Maduro, indistintamente de cualquier otra observación, ha sido un gobierno que se ha puesto, digamos, sobre sus propias atribuciones determinadas funciones que uno caracterizaría como propias de la Asamblea Nacional, como propias del Poder Judicial. O sea, la decisión de esto, para ser claro, tiene que salir de Maduro y de su entourage de acompañantes, que son los únicos que pueden decidir que se avance en el sentido de elecciones anticipadas. Dicho hoy, parece absolutamente imposible, porque utilizando como vocero al expresidente venezolano, han dejado absolutamente claro que eso no ocurriría. Lo cierto es que debe mantenerse algún nivel de esperanza respecto de que al menos se libere a los presos políticos, que es uno de los reclamos, se habilite un canal humanitario para que la población de Venezuela tenga acceso a medicamentos y alimentos y a que se logre desescalar el nivel de violencia actual. Si eso se lograra, aunque no se anticiparan las elecciones, la verdad es que el gobierno venezolano tal vez podría llegar a término de su mandato sin mayores sobresaltos. Claro, pero son demasiadas cosas, ¿no?, las que se tendrían que modificar, demasiados cambios. Y en realidad yo creo que la mayor preocupación en estos momentos tiene que ver con la apertura de este canal humanitario, ¿no? Porque la gente tiene que vivir, necesita los medicamentos, necesita los alimentos. ¿Qué se tiene que hacer para que este canal humanitario se abra? ¿Por qué no se abrió hasta ahora? Bueno, esa también es una decisión de política internacional de Venezuela, es decir,
Ocurre, por ejemplo, hace muy poco hubo una declaración de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, respecto a Venezuela y aclaró que la situación es seguida de lejos por la ONU porque Venezuela no ha habilitado que cuerpos de paz de ese organismo internacional se hicieran presentes en el territorio. Entonces Venezuela tendría que tomar la decisión de permitir este canal humanitario, pero eso implicaría, por supuesto, reconocer una cierta derrota de su política interna. Y esto es absolutamente necesario. Yo estoy viajando a Venezuela en 12 días a partir de ahora, hablando con algunos universitarios y académicos de Venezuela, personas que normalmente siguen de cerca la situación de su país, me marcaban muy claramente que la mayor preocupación es el acceso a los medicamentos y a los alimentos, que actualmente son accesibles solo a través del mercado negro, que tiene un costo muy alto para la población general. Así que, de vuelta, es una decisión política de Maduro, pero yo creo que la presión internacional en ese sentido, difundiendo lo que está pasando en Venezuela, y se ha tratado de hacer a través de redes sociales desde los propios venezolanos, puede generar un cambio en cómo Maduro enfrente los meses que le quedan de mandato. Ahora, para ir cerrando la idea, ¿no? y este análisis, ¿cuánto tiempo le das a esta situación para que se genere un cambio importante y que se pueda salir por lo menos de este desmadre, ¿no?, que estamos viendo a diario allí en Venezuela? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo ya máximo que le darías para que esto más o menos se acomode? Bueno, hay evidentemente una cosa que aprendimos que no ocurre cuando un pueblo en general sale a reclamar derechos, y es que si el gobierno que lo tiene a cargo no desescala la violencia, ella no desescala por parte del pueblo. Es decir, es cierto que hasta ahora las acusaciones fuertes contra el gobierno de Maduro tienen que ver con la utilización de estos colectivos para implantar la violencia y demás, pero también es cierto que algunos de los protestantes han recurrido a vías violentas para reclamar, justificado o injustificadamente, dependiendo de donde uno se pare. Eso no va a desescalar. Es posible estimar que esta situación es insostenible por un número de meses, 2 o 3, porque el número de muertos va a seguir apilándose y con cada muerto que se cuente en Venezuela van a haber, por así llamarlos, nuevos mártires de la causa, es decir, nuevas personas con mayores razones para increpar al gobierno a irse. Con lo cual, Maduro debe resolver esta situación rápidamente, como intentó resolver la del Tribunal Superior, y a su manera lo hizo, obligándolo a volver atrás. De lo contrario, estaremos presenciando o la salida de Maduro o un regadero de sangre más importante en Venezuela por el resto de su mandato. Seguro, bueno, como comentábamos recién, ¿no?, con la comunidad internacional respirándole en la nuca, ¿no?, metiendo muchísima presión. Gracias, Gastón, un placer tenerte. Gracias a ustedes.